Muy buenas tardes, señores. Sean todos bienvenidos al webinar denominado Certificación LEED, el valor de lo sustentable. Es un placer para nosotros recibirle y darle toda la información que vamos a suministrar el día de hoy. El webinar tendrá una duración de 45 minutos y tendremos 15 minutos para preguntas. Le pedimos a todos ustedes que usen su herramienta. Dentro de la plataforma cuenta con una herramienta de preguntas donde podrán escribir cada una de ellas a lo largo de la presentación. Posteriormente, los 45 minutos, estaré leyendo las más importantes y el resto de las preguntas se someterán a respuesta por correo electrónico a cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos y les dejo en este momento con la arquitecto María Paulino. María, tienes el audio activado. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Perfecto. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de mí. No sé por qué no avanza la presentación. Unos problemas técnicos parece. Ahí. Ok. Bueno, yo soy arquitecto. Tengo 13 años de experiencia profesional en Chile y en otros países de América Latina. Soy Lead Green Associate y desde hace 5 años me dedico a dar asesoría en sustentabilidad, específicamente en lo que se refiere a las certificaciones LEED. Y de esta experiencia quiero destacar dos proyectos que son mis la primera certificación que es consistente, que fue muy desafiante, pero a la vez muy satisfactorio. Un proyecto que también fue bastante demandante y a la vez muy confortante. Es un proyecto acá en Chile, un edificio corporativo de construcción nueva, que alcanzó el nivel más alto, que es el platino, y hasta ahora, bueno, fue el primero en Sudamérica. La ponencia se va a basar, bueno, en tocar diferentes aspectos de la certificación, pero con un enfoque que a mí me pareció muy importante, y eran los beneficios que otorgaba obtener la certificación, pensando en cuál es el aporte que da la certificación a la propuesta, más que en los requerimientos, porque los requerimientos son muy amplios y bastante complejos, eso daría para un curso entero, pero sí me gusta enfocar en el tema de cuál es el valor que da la certificación y en general todos los atributos sustentables a un proyecto. Empezamos por definir lo que es LEED, cuál es el proceso de postulación o cuáles son los requerimientos para postular a la certificación, cuáles son los pasos a seguir, las categorías o temas a evaluar durante el proceso de evaluación. Hay diferentes categorías, se destacan 7 principales y 2 complementarias. ¿Cuál es el alcance de la consultora? En ese sentido, ¿cuál es mi trabajo y cuáles son los servicios que nosotros damos? Los costos asociados al proceso de certificación, esto es una estimación muy aproximada, ya que va a depender de las necesidades del proyecto, en base a cuáles son las estrategias que se van a aplicar a mejorar el rendimiento de la propuesta, y además de cuál es el presupuesto, obviamente, del cliente, o cuáles son los objetivos que él quiere plantear a nivel de sustentabilidad. ¿Seguimos? Bueno, empezamos con el término de LEED, que significa liderazgo en eficiencia energética y diseño sustentable, donde se reúnen diferentes estándares o normas que ayudan a medir qué tan sustentable o no es un proyecto. Y esto en base a 3 aspectos fundamentales que tienen que ver con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente y de ser amigable con el entorno, con los beneficios que otorga la propuesta al entorno social y a la comunidad, y eventualmente
cuál es el atractivo de generar un crecimiento económico responsable. Y me parece este último aspecto muy importante porque ciertamente considero que en vez de ver la sustentabilidad como un costo adicional, que es como una creencia generalizada, a mí me gusta verlo como una inversión y de cómo el tema de sustentabilidad toma peso ya como un negocio también rentable, ¿no? Continuamente y donde hay múltiples organismos activos que se encargan de aportar a esta gran herramienta. Por ejemplo, de materiales, temas de consumo energético, temas de la huella de carbono, del consumo de agua, de la calidad de aire, de la iluminación, etc. Y todo esto está involucrado y liderado gracias al USGBC o el Green Building Council, que es una entidad sin fines de lucro donde están trabajando diferentes profesionales de distintas disciplinas. ¿Cuáles son los requerimientos para aplicar a la certificación LEED? Bueno, en primer lugar, empezamos por definir que este sistema o herramienta se basa en una calificación, en una suma de puntos, donde el mínimo son 40 puntos para lograr una certificación base y el máximo es para el programa de condiciones relacionadas con el lugar, con los límites y con la escala del edificio. Sin eso no puede construir, es que se evalúa que el proyecto cumple con esas condiciones. Son características obligatorias que diferentes requerimientos de esos prerequisitos. Si se cumplen, esos 10 puntos. Ahora bien, ¿quién es el que se encarga de evaluar o decidir si logramos o no la certificación? El Green Business Certification Inc. o el GBCI. Esta ente nace del USGBC, pero como un ente independiente, de manera que no haya conflicto de intereses, porque el USGBC se encarga de generar toda la plataforma LEED y el GBCI se encarga de revisar que todos los proyectos cumplan con esos parámetros que están en el estándar de LEED. Ahora, ¿cuál es el proceso a seguir o los pasos a seguir durante la etapa de certificación? Bueno, en primer lugar, debemos de elegir el sistema de certificación. El sistema de certificación va a depender de las características del proyecto. Y en este sentido nos damos cuenta de que el sistema es bastante flexible. Entonces LEED se amolda de acuerdo al edificio o al espacio, donde se diferencian diferentes tipologías. Está para casas, está para vecindarios, para espacios de habilitaciones interiores, edificios nuevos o edificios existentes. Y asimismo se caracterizan según las etapas en las que se encuentra el proyecto. En ese sentido tenemos que está la etapa de diseño y de construcción, como la evaluación de todas las estrategias que se aplican en estas dos etapas, y eventualmente en una etapa de operación o de funcionamiento de una propuesta también es aplicable la certificación. Entonces el enfoque es distinto según los requerimientos y según la naturaleza del proyecto. Una vez elegido el sistema, según las características del edificio, entonces empezamos el diagnóstico. El diagnóstico del edificio es ese primer análisis que se hace para definir si el proyecto es compatible o no con los parámetros LEED. Y este es súper importante, porque dependiendo de esa primera aproximación es que veremos qué tan factible es o qué es lo que nos falta hacer para realmente considerar factible la certificación. Seguimos con el registro, se hace un pago al USGBC y se crea una cuenta del proyecto en la plataforma de LEED Online. Y esta es clave para todo el proceso. Esta página lo que es la herramienta que nos aporta todo lo que son los prerequisitos y créditos, donde se sube toda la información
Todo esto es además preparado en un formato debidamente estipulado, todo es en inglés, pero nos ayuda muchísimo porque esto de alguna manera agiliza el proceso, ya que es digital. Y te va marcando pautas, tú completas un formulario, lo llenas con todos los requerimientos, con todas las tablas necesarias y adicionalmente con los documentos de respaldo. Porque lo más importante es entender que nosotros somos los ojos del revisor en obra. Y en ese sentido, toda la información que se envía o que se prepara tiene que ver con todos los eventos sucedidos durante el diseño o durante la construcción y, si es el caso, durante la operación de un proyecto existente. Toda vez que se recopila y se completan todos los requisitos, se manda a revisión. Se hace un pago por esa revisión al GBCI y entonces esperamos los resultados, que se emiten en dos formatos. En un primer informe preliminar, donde se hacen diferentes consultas y observaciones de información faltante o de ciertas dudas que quedan pendientes, y donde nosotros tenemos la alternativa de mejorar el envío anterior o de completar lo que se envió. Después se emite entonces un reporte ya final o definitivo con el resultado logrado. Eventualmente, en el caso de nosotros como equipo de proyecto y como consultora no estamos de acuerdo con el resultado obtenido en esa revisión, uno puede apelar. Esa revisión adicional de los créditos y prerequisitos tiene un costo adicional, pero uno lo puede intentar hasta alcanzar los puntos. Y esto es muy importante, yo les había hablado de los prerequisitos y los créditos, y si eventualmente los prerequisitos no se cumplen, la certificación no va. Entonces es muy importante tener en cuenta que todo lo que sea necesario para respaldar el proceso se envía y se hace ver que sí se cumplió o se completa con lo que sea necesario para demostrar el cumplimiento de los requerimientos. Eventualmente, si ya aceptamos el último paso, aceptar la certificación y celebrar felizmente el logro, se emite un certificado de parte del USGBC que se envía al cliente completamente gratuito y eventualmente se ofrece la posibilidad de publicar el proyecto en la página web del USGBC. Esto me parece muy importante porque de alguna manera no solamente ayuda en la parte de imagen de la empresa, pero habla de todo lo que se trabajó y de todo el esfuerzo que se hizo para alcanzar la certificación. Es una tremenda pancarta de los logros y de todo el esfuerzo. Y de obtener reconocimiento. Igualmente se puede adquirir una placa que se instala en el edificio y eso también ayuda a tener un reconocimiento en el lugar, en la instalación como tal. Seguimos, empezamos con las categorías y bueno, de estos temas a evaluar y de cuáles son los beneficios, no vamos a hablar de nuevo de los requerimientos, pero en cambio del aporte que dan al proyecto. Yo les comentaba, hay 7 temas que pasan por lo que significa el proceso de diseño integral. Esto tiene que ver con toda la etapa de prediseño y la toma de decisiones, la locación y el transporte, que tiene que ver con el entorno donde se emplaza el proyecto, el sitio sustentable, que tiene que ver con ya el lugar exactamente de cómo se manejan los exteriores del edificio. El ahorro de agua tiene que ver con toda la eficiencia del consumo, al igual que en el caso de energía y atmósfera, tiene que ver con todo lo relacionado a los equipos y al rendimiento y desempeño de los sistemas, materiales y recursos, como la parte también columna vertebral de un edificio y de todas las repercusiones que tiene a lo largo de la vida útil del proyecto. Y la calidad del espacio interior, que tiene que ver con todas las condiciones mínimas del interior y de cómo eso tiene repercusiones en el beneficio o no de las personas que habitan. Las dos últimas categorías basan más bien por estos puntos adicionales que se otorgan al superar los requerimientos de las categorías anteriores. Entonces, en la medida en que uno dé un poco más, es beneficiado ganando más puntos. Ok, en el caso del proceso de diseño integral y lo que significa el trabajo participativo, ¿por qué es beneficioso?
Porque en la medida en que todos los especialistas estén involucrados desde el inicio de la propuesta, es donde se van a encontrar soluciones más eficientes. Y esto me ha pasado mucho, donde hay ingenieros que aportan en la parte de los sistemas, de cómo se relacionan, de cómo se puede recuperar el agua o de cómo va a funcionar el equipo de aire. Entonces, todo ese trabajo colaborativo y donde hasta están involucrados los constructores y los proveedores, se logran mejores resultados, se optimizan los sistemas. Y esa es una de las grandes aportes, que al momento de aprovechar todas las sinergias de cada una de las partes, se logran menores costos de operación a lo largo de la vida útil del proyecto. En relación al entorno y cuál es el beneficio o la importancia de ubicar bien el proyecto, es que en la medida en que el ocupante tenga acceso a transporte público y a transporte alternativo, va a facilitar su movilidad y va a mejorar su calidad de vida. Pero además el hecho de tener espacios recreativos o de servicios comerciales, entonces también reduce las distancias o acorta las distancias para él poder acceder a esos beneficios, lo que le genera menor tiempo y finalmente su calidad de vida mejora. En el caso también, a nivel como visto desde del tema ambiental, se reducen las emisiones de CO2 de nuevo, porque se reduce la movilidad, porque de nuevo se reduce el uso del vehículo particular. El sitio sustentable, o todo lo que tiene que ver con el emplazamiento del edificio en el sitio. Bueno, todas las decisiones que se tomen durante el diseño, pero incluso en el momento en que se hace el movimiento de tierra, o la etapa de construcción se inicia, todas esas decisiones servirán para evitar problemas a futuro, lo que significa el manejo responsable de las aguas de lluvia, de cómo afecta el sitio al entorno, no solamente a los vecinos, pero lo que significa además para el mantenimiento del suelo existente y de que no pierda su riqueza. Incluso temas como por ejemplo de la envolvente y de cómo esas características pueden afectar el consumo de energía al interior, también afectan los costos operativos. A nivel de espacio exterior, de la toma de decisiones en el diseño de las áreas verdes o de todos estos espacios de conexión con el afuera que pueden beneficiar y contribuir no solo con el medio ambiente, pero además con los ocupantes, con el bienestar de los ocupantes. Y en este aspecto muy importante destacar que todo el diseño de paisajismo tiene una repercusión también en el consumo de agua, que a su vez va a derivar en costos de operaciones. Y temas también como lo que significa la iluminación nocturna y los efectos que tienen a nivel de contaminación lumínica. Y todo eso afecta no solamente a los vecinos, pero además de cómo genera eso un problema del cielo abierto y el acceso a vistas de estrellas, etcétera. Todo esto forma parte y marca pauta para lo que es un emplazamiento debidamente responsable, pero además muy atractivo y funcional. Con respecto al consumo de agua y de la importancia o los beneficios asociados a sistemas eficientes, podemos encontrar que ciertamente los artefactos y los sistemas con controles de agua llegan a reducir hasta un 40% el consumo. Todo esto, de nuevo, en la medida en que consumimos menos agua, también llega a la cuenta en menor costo a lo largo de la vida útil. Entonces hablamos de que se refiere a una estructura de mayor rentabilidad porque sus costos son menores. Asimismo, en el caso de lo que significa el consumo de agua al exterior y lo que son los sistemas de riego y cómo pueden ser eficientes, todo esto también ayuda a reducir los costos de operación. Y por eso también yo mencionaba en la lámina anterior de lo que significa la decisión del paisajista y de cómo esa persona puede o no marcar la diferencia en la toma de decisiones y también a lo largo de la vida útil del proyecto. Temas, por ejemplo, de la importancia de la medición y de llevar un registro riguroso de los consumos y de lo que puede identificar fallas o potenciales problemas en las variaciones de las lecturas de los medidores. Eso
oportuno, ¿para qué? Para aplicar un plan de acción, para tomar medidas correctivas y ver cómo se puede optimizar el sistema o cómo se pueden mejorar esas lecturas. Para ir un poco más allá, si se quisiera implementar temas de innovación, como por ejemplo el sistema de reciclado de aguas de lluvia o de los equipos de refrigeración, aportamos incluso en disminuir la dependencia del suministro local y además disminuir la demanda de agua como un recurso vital. En la categoría de energía y atmósferas, de cuáles son los beneficios del rendimiento, empezamos por una herramienta que es súper importante y muy valiosa, que es la simulación energética. A partir de la simulación energética, nosotros somos capaces de anticipar cómo se va a comportar la estructura y cómo la envolvente y en general el entorno empiezan a trabajar o no. Entonces, las decisiones están mucho más aterrizadas y esto significa ahorrar dinero a futuro, porque en el momento se resuelve y se puede generar una solución mucho más óptima. Obviamente la adquisición de equipos y de sistemas eficientes también van a aportar para reducir la demanda de energía hasta un 30% menos en el consumo energético y todo eso va asociado a menores costos de operación. Pero igual lo que significa llevar una medición rigurosa y de cómo funcionan los sistemas y lo que nos permiten las lecturas de identificar problemas y de cómo resolverlos en el momento. Y de nuevo yo les comentaba de ese caso en Bolivia que fue fundamental en la medida de llevar un registro de todo lo que estaba pasando dentro de la estructura y esos números eran los que finalmente nos ayudaban a ver dónde estaban los problemas o cómo podíamos resolverlos. Un poco más allá están los sistemas de energía renovable que ayudan de nuevo a disminuir la dependencia del suministro local y que eventualmente aportan también al ambiente. Con respecto a los materiales y recursos y de cuáles son sus beneficios y de cómo se debería realizar un manejo responsable de los desechos, encontramos que toda la parte de reciclado es fundamental. ¿Por qué? Porque ayuda, bueno, a disminuir la materia prima, otorgas o extiendes la vida útil del material y entonces reduces los costos de adquisición. Pero muy importante también, y a lo largo de la vida útil del proyecto, se reduce el volumen de material desechado, lo que obviamente va en beneficio del cuidado del medio ambiente. Con respecto a los materiales sustentables, esto es un mercado que se está abriendo y yo entiendo que es difícil dependiendo de la realidad país, pero encontramos que está creciendo el negocio y que cada vez se están involucrando mucho más los proveedores y donde se entrega una cosa muy importante que es la durabilidad del edificio, donde se mejora porque son, por lo general, son productos o materiales de mejor calidad que están debidamente testeados y eso además reduce los costos de recambio, lo que significa reducir los costos de operación, lo que a su vez también va en beneficio de los ocupantes porque los materiales están, de nuevo, debidamente testeados y garantizan un nivel mínimo de calidad. Al preferir también los materiales de origen local, que es otra de las características que diferencian a un material sustentable, se promueve la economía local y se reducen las emisiones de CO2 por el hecho de no requerir el transporte de esos materiales. Entonces vemos que hay diferentes opciones dentro del manejo de los materiales y de los desechos que aportan al proyecto y que además aportan a diferentes temas como el económico y como el medioambiental. Con respecto a la calidad del espacio interior, esta categoría tiene que ver mucho con el confort de las personas. Es como la categoría estrella para los ocupantes y es donde se va a medir cómo funciona el proyecto y no solamente el decir que eres sustentable. Y todas las decisiones que se tomen durante el diseño y de nuevo en el proceso de la construcción, y es donde más encontramos cierta resistencia al cambio, ¿no? En lo personal me he encontrado obras donde cuesta mucho cambiar, pero donde finalmente el constructor lo agradece porque son procedimientos del deber ser. Muchas cosas tienen que ver
y esta es mi apreciación, con el sentido común de cómo se deben de hacer las cosas, con llevar un control, un rigor de todo, del día a día, pero además de una limpieza, de la protección de los materiales, de una debida procedimiento. Y problemas que a futuro se traducen en consecuencias como de humedad, de temperatura, de iluminación, de ventilación, que finalmente no solamente van en contra del ocupante, pero muy importante de la misma estructura y cómo se va deteriorando a lo largo que pase el tiempo. Y en particular esas condiciones al interior se ha demostrado por estudios que sí influyen y que hasta pueden lograr un aumento de productividad en un 25%. Y esto obviamente se traduce en mayores ganancias. De nuevo, yo siempre llevo todos estos temas a números porque muchos de los clientes o de los inversionistas les preocupa. Entonces, uno de los grandes beneficios es que en la medida en que los lugares son mucho más saludables o de mayor satisfacción para el ocupante, esta persona va a estar mucho más motivada y va a rendir mucho más y su comportamiento va a ser mucho más activo. Igual, en el caso de la influencia de todos los revestimientos interiores que pasan por los sellantes, las pinturas, las alfombras, los pegamentos de las alfombras, las siliconas, los sellos, los tipos de revestimiento en pisos, en muros, van a influir sobre la salud del ocupante y de cómo eso puede además reducir el fenómeno del ausentismo o todo lo que significa las licencias médicas, lo que de nuevo afecta también a lo que es las ganancias del empleador, si fuese el caso. De una oficina, por ejemplo. En el caso de un edificio comercial o de una tienda, por ejemplo, un local comercial, encontramos que los parámetros sustentables, y de nuevo estos por ciertos estudios que se han realizado, pueden llegar a aumentar las ventas por el atractivo que se genera por las condiciones mínimas, de nuevo, de ventilación, de iluminación, de temperatura, que hacen el lugar mucho más agradable. ¿Cuál es el aporte de la innovación en diseño? Bueno, como lo dice la palabra, la innovación y el hecho de mejorar o de ir más allá de lo que es un diseño convencional, encontramos que estos puntos adicionales se otorgan porque uno supera la exigencia. Y al superar esa exigencia estamos un poco más allá y se marca una diferencia que lo vamos a ver más adelante, también temas como de ofrecer mayor rentabilidad, porque a su vez también hay menores costos operacionales. Y en caso de las condiciones, de cómo se genera esta propuesta y de todos los temas que se plantea desde el exterior y al interior y por qué son más atractivos. Entiendo además que cada vez más informadas de cuáles son los atributos sustentables, aún siendo por un tema de marketing o de que se ha sabido vender. Ciertamente se nota la diferencia en el funcionamiento y a la larga se ha demostrado que hasta un 30% más en venta de departamentos que tengan o estén contenidos en edificios con atributos sustentables y hasta un 17% más en alquiler. Entonces, en números ya se demuestra que esa primera tendencia de que la gente está buscando espacios de mayor confort o que tengan ciertas características de ventilación y de iluminación, se marca la diferencia y se paga más por eso. En referencia a la prioridad regional, ¿y por qué es importante la locación donde se ubica el proyecto? Tiene que ver con las prioridades del lugar. Por ejemplo, estos puntos adicionales de nuevo se otorgan según las necesidades del lugar o lo que sea de mayor relevancia. Si estamos en Venezuela, hay temas como tiene que ver con el lugar con el cuidado de ciertos hábitats en riesgo, que si uno no cumple con los requerimientos, entonces eventualmente se gana ese punto adicional. O puede ser en el caso de un hábitat o de cómo se emplaza en el sitio, yo lo que les comentaba, de cómo es el diseño de los exteriores del lugar, de cómo es el manejo, por ejemplo, de las aguas de lluvia.
y cómo se recolecta y se aprovechan o no, pero de alguna manera se evita el efecto de la escorrentía. Eso también forma parte de las prioridades que estarían marcadas dentro de esta categoría. Igualmente el manejo de las aguas al exterior y todo lo que significa el riego, lo que tiene que ver con el desempeño energético de todo el consumo de energía dentro de la propuesta. Y finalmente una característica como de prioridad es el uso de sistemas de energía renovable y cómo esto además empieza a tener un peso importante en la región que se busca potenciar, ¿no? Yo creo que estos son como de los sistemas que todavía está empezando, igual que los materiales, a tomar peso en la manera en que se construye y en la manera en que se hace negocio alrededor del tema de sustentabilidad. ¿Cuál es el alcance de la consultora? ¿De qué se basa mi trabajo? Bueno, la función principal es guiar al cliente, obviamente prestamos la asesoría, porque como es un tema relativamente nuevo, este proceso de certificación, se trata de eso, de educar, de enseñar, y no solamente de gestionar, no solamente que yo sea el intermediario entre el cliente o el proyecto y el USDBC, pero además de que ellos entiendan de cuáles son todas las particularidades y cuáles son las variantes que empiezan a jugar. Y en tal sentido encontramos que hay diferentes actividades. Yo les comentaba que uno de los procesos, de los primeros pasos a seguir en el proceso de certificación es el diagnóstico inicial. Y en esto pasa porque esa análisis nos va a servir para definir, ok, el proyecto está en este estado, o estas son las ideas que vamos a abarcar en la propuesta, y cuál es el potencial para certificarse. Encontramos que hay un alto potencial, entonces vamos a la evaluación técnica, que significa, bueno, una lista de propuestas, no solamente de eficiencia energética, pero de todos los temas que yo les había comentado anteriormente, necesarios para cumplir con los parámetros LEED. Y en ese sentido también se hace una evaluación de cuáles son las prioridades o cuáles son aquellas que dan mayor conveniencia, o sea, que tienen mayor conveniencia por lo que otorga, por el impacto que tienen. Porque muchas veces me ha pasado que de repente hay una estrategia muy atractiva, pero el costo es muy elevado o eventualmente el beneficio otorgado no es el mejor. Entonces uno decide, de acuerdo a los intereses del cliente y dependiendo de su presupuesto y dependiendo del alcance de la propuesta, hay una priorización de todas las medidas a implementar. Y entonces empezamos ya el proceso de la asesoría durante la etapa de diseño de construcción, donde se recopila toda la información de esas estrategias que fueron seleccionadas para aplicar durante el desarrollo de todas las etapas del proyecto, y donde de nuevo hay una guía o hay una especie de consenso de cada uno de los pasos a seguir, porque como también hay muchas partes involucradas, entonces falta informar al proveedor, al instalador de los equipos, incluso a quien va a administrar el proyecto también en el momento de operación. Entonces hay guías que se hacen, que se dan pautas para que la gente sepa, o sea, todos los especialistas y todo el equipo del proyecto sepa en qué está orientado o a qué se refiere la certificación LEED. Toda vez que se implementan estas mejoras y se logra un cronograma como una especie de carta Gantt y de programación de actividades, entonces se hace un seguimiento y una verificación en obra, y si estamos en la etapa de diseño también con reuniones de todas las especialidades, y si está en operación con toda la administración, con toda la gestión, con todos los servicios o los proveedores del edificio, de manera de ver y dónde hay posibles mejoras. Y finalmente, en lo que significa la etapa de envío de documentación, hay una preparación previa. Yo les decía, todos estos son temas que están en inglés, además los revisores trabajan en inglés, y donde todo debe llevar un formato bastante claro, preciso y visual, para que ellos sepan, esto es lo que estamos haciendo, de esta manera cumplimos con el requerimiento, esta fue la estrategia planteada y este fue el seguimiento que se le hizo. Y todo eso un poco va a facilitar el trabajo del revisor, y eso va a contribuir para que la revisión sea como mucho más óptima y favorable para nosotros. Con respecto a los costos, esta es una parte como bien compleja, definir la estimación del presupuesto.
porque dependiendo de nuevo de las características del proyecto y de las necesidades en cuanto a estrategias sustentables, se va a definir cuáles son los costos asociados. Además, obviamente, del tema del presupuesto del cliente, ¿no? De que él decida, bueno, vamos por el certificado o vamos por el platino, cuáles son los requerimientos. No todas las estrategias tienen costos asociados. Yo les había comentado de esta experiencia en Bolivia, donde era un edificio existente y donde afortunadamente pudimos lograr un oro sin necesidad de ¿cómo decir?, tener costos adicionales a los que habíamos planteado en un inicio, que era por una certificación base, ¿no? Por un nivel certificado nada más. Entonces, logramos un oro sin poner un peso más. Y esto es muy importante porque de alguna manera la gente tiene la creencia de que los atributos sustentables o incorporar la sustentabilidad al diseño y a la construcción de un edificio significa hasta un 30% adicional. Y esto, y la experiencia me ha dicho lo contrario, sirve para desmitificar ese aspecto y donde hay estudios que demuestran que hasta apenas un 12% de costo adicional. Y de nuevo, si todas estas estrategias son incorporadas desde el inicio de la propuesta, es mucho más fácil también reducir los costos. Es como una especialidad adicional a la propuesta. Y en base a ese sistema, bueno, podemos definir dos tipos de costos, los fijos y los variables, donde los fijos tienen que ver con los que ustedes ven en pantalla, pues son los aportes que se dan al Green Building Council. Yo les comentaba que hay un costo por registro, hay un costo por revisión, eventualmente si se va a una apelación, un proceso de apelación, o cada consulta también tiene un costo asociado. Estos son valores fijos que están establecidos por el Green Building Council y bueno, varían únicamente según el área de la construcción. En el caso de los honorarios profesionales de la consultora y lo que tiene que ver con la asesoría del proceso de certificación, varía dependiendo del tiempo de la obra. Y esto pasa porque, bueno, el primer diagnóstico que es fijo tiene un valor aproximado de $5.000, donde de nuevo se hace todo ese análisis de crédito por crédito, prerequisito por prerequisito, y se manifiesta cuáles son las características del proyecto en su condición base o el desde, y cuáles son los requerimientos que para alcanzar el nivel que se postula para la certificación. En el caso de la asesoría y a lo largo de la etapa del proceso de diseño y de construcción, si eventualmente se trata de una propuesta, estos son números aproximados de nuevo, se trata de una propuesta de 6 meses, son más o menos como $3.000 o $5.000 mensuales. Igualmente se va multiplicando en la medida en que sean hasta 18 meses o más tiempo, el tiempo de obra. Costos variables, yo les hablaba de todas las medidas o actividades requeridas para cumplir con los parámetros LEED que son completamente ajenos al equipo de asesoría y que va a depender del mercado local. Ciertos estudios y mediciones que son complementarias también forman parte de esos costos variables que de nuevo van relacionados y van sujetos a lo que quiere la propuesta y en ese sentido el alcance que defina el mandante. Conclusiones. Bueno, creo que lo más importante a destacar y el enfoque que yo le quería dar a esta ponencia iba por decir que, bueno, la importancia que da la certificación LEED es este reconocimiento internacional y de cómo el aval de una tercera parte dice que lo que hemos hecho es tangible, o sea, de que todas las estrategias aplicadas realmente consolidan a un edificio sustentable. Y al seguir esta metodología, que además facilita mucho el proceso, de nuevo por experiencia, porque se hace mucho más sencillo y no es simplemente el decir que es un edificio sustentable, pero además seguir un debido procedimiento. Hay temas que también son muy importantes y tienen que ver con proyectar una imagen positiva.
bien sea por los beneficios que otorga el cuidado del medio ambiente, pero además por el cuidado de la empresa, lo que significa el aporte a la comunidad y al bienestar de los ocupantes de esa estructura. Y el no menor tema, que es el económico con respecto a los costos operativos y lo que significa un menor consumo de los recursos, que a su vez deriva en una disminución de la huella de carbono. Y el aumento del valor agregado, yo les decía, de cómo reducir los costos operacionales también significa una mayor rentabilidad, lo que obviamente para el inversionista lo hace como mucho más atractivo, pero incluso el tema no menor de la calidad del espacio interior y cómo eso significa mejor salud y mejor bienestar para los ocupantes, lo que va a ayudar también a mejorar su desempeño. Y hemos concluido, entonces pasamos a la ronda de preguntas, que deben de tener muchísimas seguramente. Ojalá. Hola María, efectivamente tenemos unas cuantas dudas y bueno, estaré leyendo cada una de ellas para ti. Las que no podamos responder por cuestiones de tiempo serán atendidas vía mail. Muchísimas gracias a todos por cada una de sus dudas. María, te leo la primera. Señor Igor Martínez nos pregunta, ¿cuáles son las ventajas en sí de que un edificio o construcción posea la certificación LEED? Me refiero, por supuesto, más allá de colaborar con la conservación del medio ambiente. Creo que hablamos de temas económicos, María. Sí, bueno, yo les comentaba en las láminas que sí, habían estudios que habían demostrado si es un local comercial, aumenta en ventas, si es una propiedad, también aumenta en su valor, porque se puede cobrar más, porque a la larga, por ejemplo, si es un edificio y lo usamos para como tema de marketing, para un edificio de oficinas que se iba a vender, los ocupantes de esas oficinas iban a tener menores costos de funcionamiento, porque los sistemas de aire eran mucho más eficientes, porque los sistemas de iluminación también eran mucho más eficientes, porque se aprovechaba la iluminación natural, entonces se iba a requerir menos gastos de iluminación artificial, porque además toda la envolvente estaba mejor diseñada, eran mucho más aislantes. Bueno, yo estoy en Chile, donde además el tema de la calefacción es no menor. Entonces, sirve mucho de eso. En temas de costos operacionales los reduce, creo que lo fui marcando a lo largo de la ponencia, no sé cuándo hizo la pregunta, pero sí, a nivel de números se ve reflejado en costos de operación y a lo largo de la vida útil de la propuesta en mayor durabilidad también del edificio. Muchísimas gracias. Tenemos otra duda del señor Andrés Marquina, que establece que ¿para qué escala de proyecto es recomendable la certificación LEED? Y si es preferible iniciar el proceso en proyectos pequeños o grandes. Otra duda junto a esa misma pregunta era, ¿la edificación debe estar en proceso de construcción o ya puede estar construido para lograr obtener la certificación LEED? Ok, la escala no influye. Ahí, bueno, obviamente está el requerimiento mínimo condicionante, que es 93 metros cuadrados. Ese es lo más pequeño. Pero en general la dificultad de la certificación no pasa por el tamaño del proyecto. Obviamente, si estamos hablando de un edificio, si estamos hablando de una habilitación, de una oficina, va a tener necesidades distintas, pero el requerimiento sigue siendo igual, o la demanda sigue siendo igual. Ahora, si me hablas de un conjunto, un complejo urbanístico, un desarrollo de varios edificios, que es un campus, bueno, puede ser que sea más complejo por la cantidad de variantes. Pero solamente en ese sentido. En cuanto a la etapa de certificación, mientras más temprano se acuse el tema o se involucre el tema, se incorpore el tema de la certificación, mejor. Si es que ya está en la etapa de construcción, igual se puede trabajar, pero idealmente en la etapa de diseño. Ahora, si el proyecto está funcionando, se aplica la certificación para edificios existentes, que lo que hace es certificar un tiempo de funcionamiento. Durante un año se evalúa el funcionamiento del edificio. Esto sí, no sirve para oficinas que estén en commercial interior, ¿no? Que estén en un espacio como habilitación. Eso aplica solamente para edificios existentes, pero como un total.
Y ahí es donde también sería un desafío si es que hay varios inquilinos, porque ahí tienes que trabajar en conjunto con los inquilinos, porque hay condiciones mínimas de control que tienes que establecer para un edificio existente. Si es un edificio nuevo, es mucho más sencillo. Y de nuevo, se aprovechan las sinergias. Todas las decisiones van a repercutir, y es lo que yo les comentaba, por ejemplo, con la simulación energética, de cómo afecta la orientación de la propuesta, de cómo además influye la envolvente. Entonces, sí, lo ideal, lo mejor sería, desde el momento en que usted decide, aquí voy a emplazar el edificio, ahí se empiezan a ver todas las variantes y cómo se puede aportar. Porque si se dieron cuenta, hay muchos temas alrededor de la propuesta, que no solamente dependen del edificio, pero además de cómo se relaciona con el entorno. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué otra pregunta? Adriana Caponi nos pregunta un tema relacionado a Venezuela. En el caso de Venezuela, el costo de los servicios públicos son muy bajos, lo que el ahorro económico en consumo energético es muy bajo con respecto a la realidad de otros países. ¿Cómo promover un proyecto con certificación LEED que sea atractivo para los inversionistas en nuestro país? Me encanta esa pregunta, porque yo también me la he hecho. Yo creo que pasa, y no debería ser el mejor ejemplo, pero en momentos de crisis dicen que también son de oportunidades. Porque en la medida en que tú eres más eficiente y trabajas mejor en el consumo, también disminuyes la dependencia de los recursos. Y yo entiendo que hay un racionamiento bien fuerte allá del suministro de agua y del suministro de electricidad. Entonces, si tú me dices, ¿por qué ser sustentable? Bueno, porque en la medida en que consumo menos, o que soy más eficiente, o que puedo aprovechar los recursos, también voy a depender menos de ese suministro. Creo que en general, y ya esto es como una visión de nuevo, mucho más global, la sustentabilidad o el hecho de consumir menos energía va a afectar lo que es el cambio climático. Y hay muchos temas y no, o sea, se empiezan a ver, o sea, pasa no solamente en países con estaciones, pero en países tropicales igual, con los efectos que lleva toda esta ola de cambio y cómo se ha, y todo esto marcado por el tema de los consumos energéticos o lo que significa, ¿cómo decir?, las energías como básicas, ¿no? O sea, lo que son las fuentes de energía como el petróleo o el gas y todos los efectos de los gases invernaderos y cómo eso a nivel como ambiental está generando un cambio y eso significa complicaciones que a la larga se ven en el clima y eso va a definir también muchos temas grandísimos como tiene que ver el tema del suministro de alimentos, etcétera. Entonces, si tú me dices, sí, en particular en Venezuela yo lo veía por un tema del racionamiento, lo vería incluso por un tema de operaciones, de que sistemas mucho más eficientes van a funcionar mejor o llevar un rigor de cómo están funcionando. Yo decía, estas revisiones constantes de hacer un chequeo de cómo están funcionando los sistemas. Va también a mejorar en el tema de reparación de los equipos, o sea, de que van a funcionar mejor. No sé, creo que hay muchas variables como contenidas dentro de lo que significa de lo que significa consumir menos energía. Yo quisiera aportar algo, María. No sé si respondí la pregunta, es que sí, pero sí, hay muchas cosas que están comprometidas, así que yo creo que siempre va a ser un aporte. Yo quisiera aportar que proyectos que realmente quieren ser diferenciadores en un mercado nacional, teniendo en cuenta que en Venezuela solamente existen 2 edificios bajo una certificación LEED, sin duda alguna tendrá una atractividad a los clientes enorme. Si un hotel, un centro comercial o un edificio de oficina quiere realmente diferenciarse, deberá tener cosas innovadoras y entre ellas podemos tener una certificación LEED que no para toda la vida Venezuela va a tener estos costos energéticos. Por lo tanto, están preparados para poder ser competentes en un mercado abierto. Ok, tenemos otra pregunta de Jennifer Mendoza, y es muy parecida. El tema, ella comenta de que qué tan factible es aplicar este tipo de sistemas a certificación a edificios proyectados para Venezuela. Lo dice porque ya que LEED es desarrollada para Estados Unidos, lo que implica un contexto ambiental, social y económico diferente al de Venezuela. ¿Existe alguna adaptación a nuestro contexto? Creo que vamos con la tropicalización. Ok, sí.
Hay unas como alternativas, unas vías alternativas para ciertos temas. Yo he trabajado solo en América Latina y eso a mí me parece que es muy desafiante y a la vez es lo mejor de mi experiencia, porque me he dado cuenta que a nivel países somos competitivos. Y de nuevo, trabajé en Bolivia, trabajé en Colombia, trabajé en Perú, trabajé en Chile. Y sí, en Chile es el tercer país con más certificaciones en América Latina, después de México y de Brasil, obviamente por un tema de volumen. Pero igualmente, creo que lo más valioso de lo que yo he vivido trabajando en LEED es que es aplicable a cualquier país, aún en la realidad de ese país. Y en ese sentido, la certificación cada vez está procurando ser más universal. Y hay estándares que se han flexibilizado hasta cierto punto, porque hay requerimientos que son mandatorios. Claro, se ajustan dependiendo del lugar, de nuevo, por temas de temperatura, de clima, de ventilación, de humedad, etcétera, de lluvia, obviamente, que van a ser diferenciados. Entonces, sí es aplicable y de nuevo mi experiencia así lo habla y lo demuestra. Cada país, aunque sea muy desafiante, es posible. Tenemos una última pregunta. A todos los demás le pido que disculpen por no poder responderlas todas, pero se les hará llegar un correo con algunas respuestas a sus inquietudes. Tenemos al señor Roberto Lampo con la última pregunta. Y el señor Roberto Lampo nos pregunta, el tema de recuperación de agua en Venezuela parece muy complicado, ya que en periodos lluviosos no hay forma de recuperar los inmensos volúmenes de aguas que caen. Y en periodos de sequía, el agua pareciera descomponerse hasta hacerse prácticamente inútil. Es la percepción que hay en eso. ¿Es eso correcto? Nos pregunta él con respecto a la situación nacional. O sea, ¿se puede dañar el almacenar sin necesidad de tener procesos mecánicos propios? De pronto, pregunta. Ok, él habla como de reciclado, no de infiltración. A ver, no tengo experiencia de cuál es la normativa sanitaria en Venezuela. No he trabajado con proyectos, o sea, en Venezuela todavía, pero lo que tengo experiencia acá en Chile, donde hay además una normativa de infiltración de todas las aguas de lluvia, y en eso se refiere a la certificación, a la infiltración. Si es reciclable, mucho mejor, pero lo más importante es que todas las aguas de lluvia se recolecten al interior del sitio, ¿ok? Entonces sí, hay unos mecanismos, unas zanjas de filtración que se colocan, unos sistemas de drenes, que finalmente captan el agua, es tratado por como una membrana y como un sistema de piedras que percole, que finalmente filtra el agua al interior del terreno. En el caso de la recolección es un poco más complejo, porque de nuevo hay que cumplir con todo el estándar sanitario. Hay procedimientos y hay tratamientos adecuados para eso, de decantamiento de todo el material suspendido. Yo lo he trabajado de nuevo en la infiltración. Los proyectos que hemos hecho han estado la mayoría en Santiago, donde la pluviometría es muy baja, pero bueno, igualmente en los periodos de invierno, que hay como más aguas de lluvia, se hace un estudio de la escala y de cómo es de poder captar todo ese material. Pero sí, hay unos tratamientos adecuados para eso. No tengo la experiencia allá en Venezuela, pero seguramente hay sus sistemas que den como fe de que esa es un agua reusable realmente, ¿no? O sea, y hay unos estudios que de nuevo que definen unos testeos que se hacen para ver si cumple o no con el material particulado, ¿no? Pero yo lo que he trabajado es con la infiltración, más que con el reciclado, por lo que les decía, porque la pluviometría acá es muy, muy baja. Entonces es muy poco lo que se puede reducir. Igual me pasó en Bolivia y en Lima, donde tampoco llueve mucho. En Colombia lo que sí logramos fue el reciclado de los aires acondicionados. Y quizás ese es un desafío cuando tú trabajas con aguas de lluvia, es llegar a controlar los volúmenes, ciertamente. Por lo que es por temas naturales, ¿no? De eventos naturales. Ok. María,
pero sí hay bases. Antes de darte la palabra para que termines de cerrar, por favor, a todos los asistentes les invitamos a participar en nuestro próximo webinar el día 29, en donde vamos a hablar de diseño de edificios inteligentes, una oportunidad de negocio, y es introductorio para el curso de diseño de edificios inteligentes que dictaremos desde el día 2 de abril. María, es todo tuyo y para que te despidas de tu participante. Bueno, agradecerles infinitamente por su atención, por el tiempo dispensado, por las preguntas. Procuraremos responder a todas las que quedaron pendientes también por correo, compartirles además la presentación para el momento que quieran también consultar. Están nuestros correos a la mano para cualquier tema adicional que quieran agregar y bueno, agradecerles también por ser parte del cambio, por creer en lo, o interesarles este tema que a mí me apasiona, bueno, es mi trabajo, pero además me parece que es una tremenda oportunidad para los inversionistas de eso, de marcar el cambio, de hacer, de tomar una decisión inteligente que es favorable no solamente como para su bolsillo, pero además para el medio ambiente, o sea, de todas las características que tienen que ver con el entorno y además con los ocupantes del edificio. Así que muchísimas gracias. Señores, muchísimas gracias. A partir de este momento cerraremos la sesión. Ustedes recibirán un correo con el video y la presentación. Muchísimas gracias y hasta luego.